placer el poder estar aquí y anunciar el segundo día de las charlas del IberoFab Lab 2023. En esta ocasión tenemos a unos invitados muy especiales. Para mí son mis tutores, mis maestros. Eh, las personas que van a exponer el día de hoy son de la maestría en diseño paramétrico en la arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña. Ya, las personas que nos van a exponer el día de hoy es Enrique Soriano, Mariona Rodríguez e Inma Vigas. El tema de la charla es cáscaras de madera fabricadas digitalmente. El máster en diseño paramétrico de la Fundación UPC se enfoca en herramientas de diseño computacional para la eficiencia y sostenibilidad. Los estudiantes exploran estructuras híbridas, innovadoras y bajo la dirección de profesores expertos, aplican técnicas de fabricación digital para crear pabellones sostenibles. El programa no solo ofrece conocimientos en diseño paramétrico, sino también promueve la conciencia ambiental y contribuye a la construcción sostenible. A continuación, les paso el micrófono a los expositores. Muchas gracias, Dani, por esta introducción. Yo soy Enrique Soriano, soy codirector del máster y nos gustaría hacer una pequeña muestra de lo que hacemos y de nuestra filosofía. Dani fue estudiante nuestro, un incansable estudiante y motivado muchísimo por la curiosidad. Yo voy a hacer la presentación directamente sobre la pantalla, quizás haya algún apunte. Yo voy a presentar brevemente el marco teórico del máster durante brevemente 17 minutos y luego daré paso a mis compañeras Mariona e Ima, que explicarán en detalle dos experiencias académicas y constructivas que pueden tener recorrido y que buscan un poco esa reflexión sobre el uso de las herramientas. Bien, en el máster intentamos abogar por una serie de uso racional de las herramientas computacionales en aras de simplificar y mejorar los sistemas constructivos, minimizando los residuos, minimizando la energía empleada y aprovechando al máximo las capacidades geométricas que los ordenadores nos dan. Entonces, abogamos por diseñar como un cestero, buscando la lógica material de los elementos que utilizamos. También abogamos por optimizar todos los sistemas, como haría un ingeniero, viendo y representando todos los valores, calculando unidades geométricas que podemos representar y podemos evaluar. Al final y al cabo, lo que intentamos es convertir un proceso de diseño en un proceso algorítmico, en el que los procesos de diseño se puedan racionalizar, intentando entender qué es lo que buscamos como diseñador e intentar trasladarlo a unos objetivos. Y al final todo esto se requiere un sustrato geométrico importante. Por ello, ¿no? Hay que bucear un poco en el campo conocido como Architectural Geometry, que es muy importante y en expansión. Pues hay que meterse lleno con las herramientas matemáticas para entender cómo poder diseñar. Y al final abogamos también por construir como un atleta. Se entiende que lo que somos capaces de construir con pocos recursos, pues acaba siendo como muy ligero y acabamos teniendo una percepción y una percepción del comportamiento físico de los materiales. Y por último, queremos eso, que sea el ordenador que calcule por una vez, ¿no? Que busque, que haya esa solución que tanto deseamos. Entonces nosotros entendemos que la geometría muchas veces, ¿no? Estamos en esa situación en la que tenemos un ideal y a veces puede llegar a ser muy complicada, ¿no? O sea, los resultados pueden ser no lo esperados, pero habría una forma en la que esa geometría viene a solucionarnos la vida. O sea, entendemos que los problemas muchas veces que nos encontramos los diseñadores, arquitectos, ingenieros, tienen que ver con problemas que se pueden resolver utilizando esta geometría. Y a veces, sin tener una formación puramente matemática, podemos tener una cierta intención. Y lo que hay que buscarnos es como esa elegancia en resolver problemas aparentemente complejos con soluciones simples y elegantes. Bien, pues os voy a enseñar como muy brevemente dos asignaturas
en las que trabajamos en el máster que pensamos que tienen mucho que ver precisamente con el congreso y con las actividades. Una es fabricación digital y la otra es estudio en el que se materializa esto, pero a gran escala. Entonces, en fabricación digital, lo que venimos a buscar es precisamente la racionalización de superficies complejas. Muchas veces un problema común no es pasar de una superficie de doble curvatura muy compleja, como podría ser esto, al proceso de racionalizarla en elementos que somos capaces de construir, ¿no? Estas caras planas. Entonces, ese es un ejercicio clásico que planteamos a los estudiantes que lo resuelvan de distintas formas, que luego tiene su contrapartida. Me ha saltado la slide. Sí. En campos de disciplina que vendrían a buscar cómo construir esa forma de doble curvatura que es muy eficiente y que trabaja muy bien, que es muy ligera, construirla con métodos igualmente eficientes. Por eso construimos con tiras que sean desarrollables, pero intentamos que sean rectas, o cuadrángulos planos que se puedan fácilmente construir con vidrio, ya sean cuadrángulos, hexágonos, o bien polígonos de n lados, ¿vale? Buscando siempre una anisotropía, buscando siempre la menor cantidad de piezas, o piezas que sean desarrollables, que aunque estén arrugadas, vengan de piezas planas. Aquí también sería lo mismo, grandes parcelas de tiras rectas y planas, inicialmente planas, un poco buscando cómo convertir algo que tiene doble curvatura y que es muy complejo de fabricar en sistemas que son fácilmente construibles. Entonces, bueno, el curso lo planteamos una especie como de desafío geométrico en el que cada año planteamos superficies de doble curvatura y con cierta complejidad. Entonces, el objetivo es tratar como de racionalizar cada una de estas geometrías con distintas estrategias, ¿no? Ya sea como este toro de Dupin, una Dupin Cyclade, mediante, esto es la versión digital y esta es la versión construida. En este caso hicimos un paraboloide cíclico, que es también una versión del anterior, pero en el que es una especie como de toro infinito. Bueno, en cualquier caso es una especie como de geometría con curvatura negativa y el reto es en construirlo en estas piezas que son originalmente planas. Al final utilizamos varios métodos, pero buscamos siempre no una solución exacta, pero sí la que minimice el error y siempre teniendo muy en cuenta cuál es nuestro grado de tolerancia, ¿no? Porque al final tenemos que buscar si estamos construyendo un modelo, un mock-up o una maqueta grande. Entonces, por otro lado, queríamos enseñar también este otro ejercicio que hacemos también en fabricación digital, que tiene que ver con métodos sustractivos, con métodos de fresado, en el que no nos interesa ir a representar o generar un objeto que hayamos diseñado, sino más bien entender cómo funciona la herramienta y, y explorar como si fuéramos artesanos digitales a partir de nuestras posibilidades, ¿no? Y al final tenemos simplemente la posibilidad de dibujar un recorrido, dibujar una Z en ese recorrido y elegir una de estas o una combinación de los tooltips, ¿no? Y solo con eso, pues plantear un ejercicio como de simplemente hacer ese surco y ese espacio labrado, ese espacio que es resultante de un proceso de trabajo que hoy en día puede hacer una máquina, pero en realidad es un proceso artesanal. Entonces, estos son ejercicios de diversos años en los que planteamos que puedan haber texturas que sean performativas, que puedan ser gradualmente ofrecer una sensación, un confort acústico variable o unas propiedades térmicas variables. En estos casos, pues algunos son simplemente una mera transferencia de información, como podría ser una información visual de una, de una imagen. Pero lo que nos interesa mucho también es tanto ser capaces como de codificar esa información, sean tal los performativos, como de dominar el aspecto, el surco que deja un determinado tipo de toolpath, ¿no? De recorrido de herramienta con una combinación de punta. Bien, esto es el ejemplo, ¿no? De cómo se convierte.
esta imagen en toolpath que acaba convirtiéndose en una simulación y acaba convirtiéndose en elemento fresado, ¿vale? Que tiene unas propiedades ápticas, ¿no? O sea, y de proximidad, y luego hay un momento que en toda esta información se desdibuja. Entonces, bueno, la exploración es diversa y la verdad es que es un ejercicio muy grácil y pensamos que eso está lleno de posibilidades, sobre todo si se trabaja desde un punto de vista como de ofrecer una, una, unas sensaciones y un comportamiento variable que podemos tener en una sala, una pieza. Ahora paso a la segunda asignatura, con la que daré pie a la presentación de mis compañeras, que es Estudio 2, que básicamente es un lugar un taller donde promovemos el diseño y la optimización de sistemas constructivos ligeros. Entonces, básicamente es una especie como de explosión cámbrica en el que al principio dado un material y un emplazamiento, se produce una serie de muchas ideas, muchas maquetas, y luego por un proceso de filtrado y de concurso interno, pues acabamos eligiendo una, pero siempre está estrictamente basado en las propiedades del material, ¿vale? O sea, estrictamente basados en qué podemos llegar a conformar dadas las propiedades mecánicas del material y algunas pocas herramientas de fabricación. Entonces, todas ellas tienen la particularidad de que generan una forma de doble curvatura, pero todas ellas, las que vamos a enseñar, parten de elementos rectos y planos, que es al fin y al cabo lo que nos provee la industria. Entonces, al final se trata de cómo generar la estructura más eficiente, o sea, más ligera, consumiendo la menor cantidad de recursos, ¿no? En este caso, simplemente, pues, al principio pasamos unos años en los que hemos trabajado mucho con fibra de vidrio, que es altamente deformable y coge mucha rigidez cuando la deformamos, y al final muchas veces el reto era ser capaces de simular esos comportamientos. Que, bueno, permitía hacer grandes luces con ligerísimo peso. Estos son algunos de los compañeros llevando, en este caso, esta cáscara que estaba hecha a partir de una sola tira de 1 centímetro, ¿no? Una sola tira era capaz de hacer esta gigantesca cúpula. Em, También es un elemento muy fascinante porque se dobla, pero enseguida coge muchísima rigidez y es algo que, que idealmente confiamos en que productos derivados del bambú lleguen a tener estas propiedades mecánicas. Porque ahora mismo es un material mm, nada sostenible, pero sin duda confiamos en que podamos trabajar con estos materiales como el bambú, una vez sean tal cual o mínimamente procesados. Entonces, conformamos cáscaras elásticas en las que la única información que necesitamos es la información de los nudos, ¿vale? De dónde está, con lo cual es una información de un D, ¿no? No necesitamos en este caso ningún tipo de mecanizado. Estos son ejercicios con listones, el año de la pandemia, que no pudimos construirlos. Pero este otro ejercicio, por ejemplo, lo que hace es trabajar con estos mástiles flotantes, que lo que otorgaban eran mediante la construcción de estos tetraedros, una cáscara muy, muy rígida e indeformable. La ventaja de esto, que esto sí que está hecho con CNC, es que todo cabía en una furgoneta, ¿no? Al final, la gracia de que muchas veces para conseguir una forma eficiente basta con un par de agujeros bien colocados, ¿vale? Y ya está, todo está hecho con CNC, pero todas eran piezas repetidas. Esta otra cáscara, también de contrachapado, la hicimos y eran a partir de listones rectos y planos que lo único que tienen es torsión y flexión normal, o sea, solo con curvatura normal y un poco de torsión. Esto es lo que se conoce como una curva geodésica y en este caso es una cáscara que es geodésica en 3 direcciones. Realmente no lo puede ser, sino que lo que hace es aproximarla y minimizar esa curvatura. Y un poco paso a esta. En este caso sí que todas las piezas, aquí trabajamos de canto. En vez de deformarla, aquí trabajamos con la madera de canto, que es bastante más rígido y las piezas se montan de una forma mucho más sencilla, en la que todas las piezas son ligeramente distintas, pero todas tienen un tamaño muy parecido.
y es un conjunto de pletinas cuyo ángulo va cambiando. O sea, toda la información se codifica en esos agujeros y en esos ángulos que van cambiando. Pero digamos que es un sistema conocido desde hace 200 años, que es un sistema parecido al de Zollinger, que al final la gracia sería cómo conseguir una luz superior al tamaño de los elementos que tengamos, ¿vale? Y es por un sistema recíproco en el que las piezas son cortas y se van montando una al lado de la otra, pero todo, digamos, toda la complejidad se resuelve porque hoy en día es relativamente sencillo cortar una pieza en láser y doblarla, ¿vale? Y relativamente sencillo y barato. Digo relativamente, hay que encontrar el industrial y que lo consiga hacer por precio. En cualquier caso, hemos estado investigando bastante sobre cáscaras elásticas, es decir, cáscaras que se montan a partir de elementos que doblamos, no como anterior, y siempre están esas cáscaras que suelen ser como recurrentes y fáciles, que una sería la de Chebyshev, que son como de o sea, cáscaras cuyas aristas miden lo mismo, pero los ángulos cambian, y luego estarían las redes de geodésicas de dos direcciones, cuyos tamaños varían, pero los ángulos opuestos son iguales. Y eso nos da unas propiedades fascinantes como que lo podemos hacer esto de listones rectos y planos, ¿vale? Listones bien anchos, que es algo que podemos siempre cortar a partir de un tablero. Entonces esto lo podríamos llevar realmente a tres direcciones, que es algo muy ventajoso, o en este caso utilizar sistemas recíprocos que tienden a tener tamaños muy parecidos y poder conseguir hacer piezas de grandes luces a partir de elementos muy pequeños. Digamos que todos estos sistemas codifican el 3D en la información de los nudos. ¿Vale? O sea, en este caso, en el ceviche, lo único que importa es el despiece, o sea, la longitud total. En este caso, es la posición relativa de los puntos. O sea, toda esa complejidad de las tres dimensiones acaba codificada. O sea, el lugar donde se materializa, en este caso, es dónde están los agujeros, que es una información bien sencilla de calcular, ¿no? En este caso, que es una cáscara de Chebyshev que hicimos ahí en el campus, todas las piezas son iguales, entonces lo único distinto son los tramos finales. Y es con esto con lo que todo obtiene curvatura. O sea, es el perímetro el que define la geometría. ¿Vale? Aquí vemos una simulación si quitásemos la viga. Bien, y en este caso que hicimos una cáscara de tres direcciones geodésicas muy ligerita, pues se basa en este sistema, ¿no? En cómo conseguir que estas tres direcciones, estas tres familias de curvas, sean geodésicas al mismo tiempo. Lo hacemos con un proceso de relajación dinámica, pero la gracia para nosotros es que no necesitamos ir a robots de 5 o 6 ejes, sino que simplemente toda esta información la podemos codificar en un solo documento en la que quedan marcados estas distancias. Y ya está. Es como el único documento de fabricación. Y esto lo puede hacer un robot o una persona o cualquier persona, o sea, cualquier sistema. Entonces, al final, planteamos como que hay muchas formas de conseguir forma eficiente a partir de métodos y sistemas universales y accesibles. Bien, aquí se ve un poco como esa lógica de que estas tiras una vez tenemos las tiras de ese tamaño correcto, lo único que hay que hacer es otorgarles la longitud a esas intersecciones. Porque lo bueno de estas piezas es que todas las uniones, cada vez que se cruzan estos listones, van a compartir la normal. Significa que las uniones son sencillísimas, es simplemente un perno, un tornillo. O sea, todas estas uniones son elementos muy sencillos, pues un solo agujero en vertical, en la dirección de la normal en este caso. Bien, y ya por último, enseñaros a lo que nos van a enseñar las compañeras, los dos ejemplos de este año. Muy bien, muchas gracias. Le doy paso a Ima o Mariona, como queráis. Puedo empezar yo, ¿eh? Vale. Sí, vale. Comparto.
Claro, no puedo compartir porque el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Yo creo que quizás Dani nos lo permite. Ya les permitimos ahorita. ¿Sí? A ver. Vale, ¿se ve bien? Sí, está todo muy bien. Vale, pues yo soy Inma Vigas, ex estudiante del máster, y os presentaré el refugio climático Pentaura Pavilion, que es una carcasa de madera corrugada unida localmente con pletinas metálicas. En primer lugar, haré una introducción de los conceptos y principios utilizados en la estructura Pentaura. Seguidamente, explicaré el proceso holístico de diseño y construcción del pabellón y finalmente concluiré con la investigación que realicé para la tesina del máster, donde se analiza la técnica del plegado en relación a su amplitud de corrugación. Las estructuras funiculares son superficies con doble curvatura que suelen estar asociadas a formas sinclásticas que son cóncavas hacia el interior. El enfoque de tales formas exige un proceso de diseño estructuralmente informado donde la exploración de diferentes formas con estados de equilibrio estático ha de ser posible mediante el uso de métodos computacionales y simulaciones en tiempo real de modelos colgantes o invertidos, tales como los que hacía el arquitecto Antoni Gaudí en sus maquetas. En las últimas décadas, el auge de las técnicas de diseño y modelado asistidos por ordenador ha dado paso a un nuevo lenguaje para las superficies de doble curvatura en la arquitectura, automatizando la discretización de tales formas en múltiples componentes que son planos, logrando complejidad geométrica a través de la simplicidad de sus elementos. Esto da como resultado un sistema de construcción modular estructuralmente eficiente y geométricamente adaptable que aprovecha el material de construcción renovable y ampliamente disponible como es el de la madera. Entonces, las estructuras plegadas de madera constan de múltiples elementos planos conectados entre sí para crear una superficie corrugada global que aprovecha el potencial estructural del principio de plegado con respecto al ahorro de material y la eficiencia estructural. En la naturaleza, este concepto está muy extendido y lo encontramos en numerosas hojas de plantas, conchas y alas de insectos que emplean los pliegues para reforzar superficies delgadas. Entre los humanos, el origen del origami proviene de la antigua China y se desarrolló aún más en Japón, y es el arte que consiste en transformar una hoja plana de papel en una escultura mediante las técnicas de plegado, endureciendo una fina capa con una configuración de diseño específica. Así, a partir de una técnica sencilla, se generan geometrías complejas que responden tanto a requerimientos de ingeniería como arquitectónicos. Es decir, los pliegues no solo introducen estabilidad estructural, sino que también contribuyen a la profundidad perceptiva, enfatizando la flexibilidad espacial a través de la danza de luces y sombras a lo largo de las facetas plegadas. Entonces, la estructura Pentaura, que se realizó en el marco académico del máster, sigue los principios explicados anteriormente. Inspirado en el origami, junto con la observación consciente de la piel plisada de conchas y hojas, el pabellón es un refugio que utiliza la forma para ahorrar material. Está instalado en el patio de la escuela primaria Escola Turó de Can Matas en Sant Cugat del Vallès, en España, y tiene una superficie aproximada de 85 metros cuadrados. La carcasa se diseña como un paraguas de gran luz con el objetivo principal de proporcionar sombra y una envolvente donde reunir y desarrollar las actividades colectivas organizadas por la institución educativa. Consta de un sistema constructivo monocapa
con 306 placas de madera contrachapada de abedul de 15 milímetros de espesor, con el objetivo de reducir complejidad y utilizar únicamente mecanizados de fabricación en 3 ejes, así como minimizar los costes de producción y montaje. Se proponen uniones mecánicas de pletinas de acero de 5 milímetros. La estructura sigue una estrategia holística que entrelaza diseño, ingeniería estructural y fabricación para evaluar y modificar simultáneamente la geometría desde una etapa muy temprana de diseño. El proceso de diseño paramétrico y la secuencia de optimización desarrollados tiene como objetivo responder a ciertos requisitos funcionales: eficiencia geométrica, un diseño estético agradable, tensiones y desplazamientos limitados a ciertos valores, teniendo en cuenta las propiedades del material utilizado, la minimización de pandeo excesivo y efectos ambientales negativos, una vida útil razonable garantizada y bajos costes de fabricación. Aquí se muestra la secuencia que se utilizó. A partir de unos puntos o vértices se crea un esqueleto topológico a partir del cual se genera una malla bidimensional estructurada. Esta malla se convierte en una estructura funicular mediante la simulación de relajación dinámica, siguiendo un poco los modelos de cadenas colgantes de Gaudí, aplicando carga vertical, que sería el peso propio, para obtener una representación geométrica de la compresión axial en equilibrio, con fuerzas de flexión mínimas. Entrelazado en busca de una geometría eficiente estructuralmente y discretizar en múltiples elementos, la carcasa general se transforma siguiendo las antiguas técnicas japonesas de origami, empleando el potencial del principio del plegado para fortalecer su envolvente monocapa. Una vez que la carcasa está en equilibrio y se aplican los patrones de plegado, el modelo numérico se actualiza asignando propiedades físicas y mecánicas a los componentes del edificio. Este nuevo prototipo, que contiene toda la información requerida, se transfiere a un software de análisis de elementos finitos para su optimización. La geometría monolítica inicial evoluciona para ser analizada como una carcasa de madera segmentada, teniendo en cuenta las debilidades de emplear un sistema teselado, que son las juntas. Finalmente, mediante un proceso de optimización, se ajusta la amplitud de patrón del plegado elegido y se transfieren todas las piezas que componen la estructura tridimensional al plano bidimensional, colocándolas sobre los paneles de fabricación y así minimizando el consumo de material. La geometría definitiva del pabellón de Pentaura, refleja el mayor acuerdo posible entre el propósito de diseño arquitectónico y el desempeño estructural. La naturaleza intrínseca de las superficies plegadas, como he comentado, es la composición de múltiples elementos planos que deben unirse a lo largo de sus bordes longitudinales. Esto los convierte potencialmente en uno de los puntos más débiles para la fiabilidad estructural. Tal condición designa las conexiones como un factor de diseño crucial en el rendimiento de la carga de toda la carcasa, ya que sus propiedades se correlacionan particularmente con la respuesta estructural global. Para el pabellón, los tableros de madera unidos localmente con placas de acero demostraron ser una estrategia de conexión universal adecuada, ya que ofrecen rigidez estructural, alta fijación, posibilidad de prefabricación y además un montaje rápido y robusto en el sitio. El detalle constructivo asume la variedad de ángulos, asegurando el uso de mecanizado en fabricación únicamente de 3 ejes, con el objetivo de reducir la variedad que teníamos de diferentes tipos de conexiones. Los ángulos se agrupan siguiendo una función exponencial según su grado de apertura, facilitando así el proceso de plegado de las pletinas metálicas durante su fabricación. El principio de diseño de las cimentaciones de Pentaura
Pretende evitar el uso de material innecesario y seguir el sistema mecánico propuesto para el conjunto de la carcasa. Para ello se usan 5 tableros de madera de 40 milímetros de espesor colocados en correspondencia con las patas de la estructura. Las plataformas se apoyan sobre 2 listones de madera que se fijan al suelo mediante unas conexiones mecánicas Spirafix, que son unos tornillos que se anclan al suelo en espiral dispuestos verticalmente a una distancia aproximada de unos 60 centímetros entre ellos. El pabellón se modela en un software de análisis de elementos finitos llamado Caramba. El diseño de las cargas para el análisis estructural considera el peso propio de todos los elementos, la fuerza ejercida por el viento, tanto en presión como succión, las acciones en caso de nieve y finalmente, dado que nos encontramos en una escuela primaria, se consideran cargas puntuales que corresponden al peso de los niños. Para el ensamblaje, a diferencia de las estructuras de hormigón convencionales, las estructuras de madera segmentada son mucho más fáciles de construir gracias al bajo peso de la madera, su naturaleza seca y el uso de andamios simples. La carcasa está concebida como un rompecabezas tridimensional prefabricado con precisión milimétrica que permite montar las piezas numeradas de forma rápida y eficaz. La simplicidad del sistema constructivo garantiza una construcción exitosa sin la necesidad de profesionales especializados ni el uso de mecanizados ni herramientas costosos. Esto facilita el acceso e implementación de estructuras de placas plegadas a todos los públicos. Entonces, con el objetivo de garantizar que la metodología presentada es lo suficientemente robusta como para asumir la topología cambiante del esqueleto original, así como demostrar el equilibrio óptimo entre la teselación y su amplitud de corrugación, a continuación se desarrolla una investigación adicional respondiendo a las 3 preguntas siguientes. Para un sistema abovedado de forma libre, ¿qué patrón de plegado ofrece la mayor rigidez superficial contra la deflexión global? En segundo, elegido el patrón más eficiente, ¿qué amplitud de corrugación proporciona el equilibrio óptimo entre la fiabilidad de la estructura y al mismo tiempo mantiene el peso de la carcasa al mínimo? Y finalmente, ¿cómo influye y mejora el rendimiento estructural la introducción de condiciones adicionales a través de un algoritmo de post-optimización? Entonces, siguiendo el mismo método de búsqueda de forma utilizado en el pabellón Pentaura, se modifica el número de patas manteniendo la misma densidad de la malla bidimensional original. Entonces, sobre estas 4 tipologías de superficies con doble curvatura se aplican 2 patrones distintos de corrugación, el plegado longitudinal y el plegado Yoshimura, para ver cuál de ellos ofrece mayor rigidez superficial contra la deflexión global. Los pliegues longitudinales en una superficie simplemente corrugada en forma de acordeón, que es el patrón empleado en Pentaura, donde los pliegues paralelos incrementan su sección siguiendo el vector perpendicular a la carcasa funicular. Y por otro lado, el patrón Yoshimura es una técnica de plegado geométrico que implica una repetición de facetas triangulares o en forma de diamante que se pliegan a lo largo de sus diagonales, incrementando su sección tanto hacia el interior como el exterior. Entonces, la comparación entre ambas tipologías de patrones denota que para una mayor profundidad global, la estructura responde más favorablemente en términos de deflexión global. Así, el plegado en forma de acordeón logra una mayor amplitud en sección, debido a la uniformidad de la dirección del vector durante el crecimiento de la piel corrugada. De acuerdo con los resultados obtenidos, la investigación procede a analizar la influencia de la amplitud de corrugación para el patrón de plegado longitudinal. Entonces, la amplitud es una variable esencial que influye directamente en la rigidez de las estructuras de placas plegadas.
ya que los pliegues introducen un momento de inercia análogo mayor que el de los componentes individuales y proporcionan profundidad estructural para resistir la flexión. La figura ilustra el proceso de plegado de Pentaura. La amplitud del plisado está representada en un porcentaje que cubre un rango de 0 a 50 centímetros. Para los distintos estados de corrugación se establece una comparación entre la mayor fiabilidad estructural en términos de deflexión global, la masa total, eficiencia en el uso de materiales y optimización de la sección transversal. El primer gráfico muestra la influencia de la amplitud de plegado en la capacidad portante de la estructura para una sección transversal constante de 15 milímetros. Cabe señalar que en términos de deflexión global máxima, la curva adquiere una traza convexa, situándose el índice más bajo alrededor del 50% de ondulación. La inercia de la carcasa aumenta en correspondencia con la amplitud del pliegue, ganando resistencia contra el fenómeno del pandeo a través del principio del plegado. Sin embargo, el gráfico ilustra cómo el rendimiento estructural disminuye después de llegar a la mitad del pliegue aplicado, que es alrededor de los 25 centímetros. De manera similar, la siguiente figura muestra la viabilidad de la configuración de corrugado en relación con el porcentaje de uso del material. En un marco de fabricación computacional, dadas las dimensiones de los paneles de madera, el gráfico muestra cómo una segmentación con placas más pequeñas adopta una configuración más favorable en comparación con carcasas con mayor grado de corrugación. Esto es debido a que con la expansión de la superficie, los elementos de madera adquieren áreas más grandes, lo que dificulta su distribución eficiente en los tableros de fabricación. Y finalmente, la siguiente figura ilustra el efecto de la optimización de la sección transversal en relación con la amplitud del plegado sobre la masa y la capacidad portante de la estructura. Utilizando láminas de madera contrachapada estandarizadas que varían de los 6 a los 28 milímetros de espesor, se realiza una optimización para observar cómo el comportamiento de la estructura se ve afectado por las variaciones en la sección transversal y la amplitud de los pliegues. Cabe destacar cómo la curva correspondiente a la masa optimizada de la carcasa adquiere una traza convexa. La importante disminución de espesor sugerida por el software se alinea con la eficiencia del patrón de plegado, alcanzando su punto más bajo alrededor del 50% de la corrugación. En color rosa se representan los resultados numéricos para la masa total de la carcasa, con una sección de 15 milímetros en la posición inicial y un espesor de 7,1 al 50% del plisado. La técnica del origami conlleva una reducción del 52% de masa entre la geometría inicial, que sería no plegada, y su forma más eficiente. Por otro lado, el análisis de la masa total consumida con los tableros de fabricación sugiere una reducción del 59%. En tercer lugar, que sería la cuestión 3, las superficies plisadas simples, compuestas de pliegues paralelos, presentan un perfil de corrugación uniforme que permanece constante en toda la forma. Sin embargo, cuando aparecen mayores deformaciones en los cuerpos abovedados, se sugiere que el criterio de diseño óptimo para mejorar la resistencia estructural debe ser a través del refuerzo de los soportes y áreas cercanas a las aperturas, ya sea incrementando la sección transversal de los componentes del edificio o ganando resistencia a través de la geometría. En este contexto, siguiendo el mismo principio utilizado durante todo el proceso de diseño, se propone ajustar las funciones del perfil corrugado, incrementando la amplitud alrededor de las áreas más débiles. Se procede al mismo análisis
Y cabe señalar como en el gráfico, la condición 2, que corresponde a reforzar las áreas alrededor de las aperturas, ejerce una influencia más significativa, ya que aborda directamente las regiones que sufren mayor deflexión. El índice más bajo se alcanza cerca de los 12,5 milímetros y se alcanza dentro de la función con una intensidad de 0,6. De manera similar a los hallazgos en la evaluación del impacto de la amplitud de corrugación que se han hecho anteriormente, el gráfico ilustra una disminución en el rendimiento estructural después de alcanzar un cierto umbral. Esto confirma que cuando el grado de intensidad se vuelve excesivo, la geometría empobrece. Finalmente, para concluir, decir que las carcasas plegadas ofrecen posibilidades prometedoras para el desarrollo de estructuras ligeras y eficientes. Su naturaleza inherente, que utiliza el principio del plegado y su composición de elementos planos, permite un alto grado de prefabricación, logrando un alto rendimiento tanto en fiabilidad estructural como en exigencias de fabricación. Sin embargo, una mayor amplitud de corrugación no asegura una mejor respuesta estructural, ni en deflexión global, ni en términos de masa estructural o como el consumo de material. Por lo tanto, se debe incorporar a la variable de la amplitud de corrugación durante el proceso de diseño, siendo un parámetro crucial durante la búsqueda de la forma, para adquirir una estructura eficiente y con buen rendimiento. Y finalmente, para próximas investigaciones, el diseño holístico y el marco de modelado descrito en esta presentación abren la posibilidad de incorporar a las propiedades elásticas de la madera en formas plegadas libres, aprovechando la flexión para el diseño de construcciones complejas y extremadamente ligeras. El patrón simplemente corrugado empleado en el pabellón Pentauro permite la discretización de una malla estructurada en tiras longitudinales paralelas, permitiendo combinar las propiedades ventajosas de la flexión activa con el principio del corrugado. Y ya estaría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariona, Ima. Y también quisiera agradecer a Enrique Soriano, a Gerard Bertomeu y Pep Tornabel, que son los directores. Dani, ¿Sí? falta la segunda cáscara. Ah, Sí. ya. Ya, perdón, creí que ya se había acabado. Pueden continuar entonces. Ok, voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Sí. Vale, genial. Sí, Pues sí, está bien. hola, yo soy Mariona, soy exalumna del máster de Diseño Paramétrico en Arquitectura y en nombre de mi grupo voy a presentar uno de los proyectos que desarrollamos durante el curso, que lo nombramos Shingles. Shingles es una cáscara ultraligera de madera construida a partir de cuadrados que son casi idénticos, cada uno con ligera curvatura, que en su totalidad forman una superficie que se asemeja a un casquete esférico y tiene 3 entradas. Está ubicada en medio de un pinar y fabricada con láminas rectangulares contrachapadas, y la pieza constituye una reflexión sobre la transformación de la materia mediante procesos industriales para crear envolventes habitables. Y además, en un contexto de sequía como en el que estamos, Shingles propone explorar creación de estructuras con una baja huella ecológica y son generadas y evaluadas con herramientas de diseño computacional. En las primeras etapas, nuestro equipo estudió las estructuras activas por flexión, que son caracterizadas por el proceso de flexión elástica. Existen 3 estrategias principales para este diseño de estructura, como vemos en el gráfico en pantalla, y a lo largo del tiempo estas estrategias han ido evolucionando, y fue en la década del 1950 cuando surgió un interés creciente en la construcción liviana de estructuras ligeras, destacando el diseño de Playdom geodésico de Buckminster Fuller, que es el que podemos ver en el centro. Y aunque el diseño fue muy exitoso, no se ha explorado mucho este sistema a lo largo de los años.
Por esta razón, nuestro grupo se motivó a explorar más a fondo la investigación de Buckminster Fuller sobre Playdom, pero aprovechando las herramientas digitales actuales que tenemos para el diseño y que él no tenía en ese momento. Entonces, nosotros proponemos un sistema similar con un algoritmo para encontrar las superposiciones más adecuadas y un método que sea aplicable para una amplia gama de formas y de topologías. Entonces, ahora conectando con Playdom de Buckminster, vamos a pasar brevemente a algunos ejemplos que fueron importantes para el estudio y el desarrollo de nuestro sistema. El Playdom geodésico es una estructura en forma de cúpula a través de enladrillado repetitivo de láminas rectangulares contrachapadas, y Fuller utilizó un enfoque basado en la geometría para ajustar estas láminas planas a la superficie doblemente curvada de una esfera. Por otro lado, tenemos a Miller, que construyó un Playdom para utilizarlo como almacén, utilizando 135 láminas de contrachapado y 10 de policarbonato. Sin embargo, se encontró diversas dificultades durante la construcción, como ondulaciones debido a la gravedad o tormentas de lluvia que requirieron la instalación de arcos para poder mantener la estructura de la cúpula. Y finalmente tenemos Random de Fischbeck, que realizó distintos modelos y, inspirado también en la cúpula geodésica de Fuller, desarrolló un refugio de bajo costo y de fácil montaje, que esto rompe un poco con las limitaciones geodésicas tradicionales, porque este ofrece versatilidad en la forma y además simplicidad a la hora de la construcción. Y ahora ya pasamos a la creación digital de nuestro modelo. La creación de este pabellón involucró un proceso que comenzó con la búsqueda de forma, que es lo que llamamos Digital Form Finding. Se necesitaba una forma que pudiera acomodar las limitaciones prácticas de la construcción y permitir también cierta variedad. Y además necesitábamos entradas para que las personas pudieran pasar. Basándonos en estos requisitos, se desarrolló una forma que combinaba las ventajas de la cúpula y que fuese fácil de ensamblar. Esta transformación se facilitó utilizando el complemento de Grasshopper, conocido como Kangaroo, implementando el método de relajación dinámica, que es la animación que podemos ver en pantalla. Es importante destacar que, bueno, la altura de nuestras entradas eran de 2 metros y una vez que tenemos la forma base, continuamos colocando los paneles. Esto implicó la igualación de las dimensiones diagonales a través de cada cara de la malla y es un proceso destinado a facilitar la orientación precisa de los paneles que están ubicados en cada una de las caras de la malla. En la siguiente fase se dedicó a optimizar las superposiciones de los paneles, estas áreas donde se encuentran superpuestos 2 paneles, con un énfasis particular en lograr que estas áreas sean equitativas. Esta optimización se logró mediante la introducción de ajustes controlados en la orientación de cada panel, asegurando así la alineación correcta y que todas las áreas sean uniformes, como vemos en la animación. Y la fase final del algoritmo se orientó hacia la deformación de los paneles, es decir, permitiéndoles asumir la configuración que habíamos conceptualizado al inicio durante el form finding, como si los proyectáramos a la forma original para que adquieran esta curvatura. Y ahora seguimos de la transición de lo digital a lo físico mediante construcción de prototipos para poder verificar la viabilidad de nuestra metodología y identificar diferentes desafíos de ensamblaje y tener retroalimentación para poder realizar el proceso de construcción final. En total realizamos 3 prototipos distintos. El primero, que fue fabricado de papel, que no lo podemos ver en pantalla porque fue un modelo muy inicial. Y seguidamente el segundo prototipo, que es el que encontramos en la primera línea, está construido de contrachapado y nos introdujo un mayor grado de complejidad. Era un modelo también bastante inicial, por lo que tenía dimensiones variables de los paneles, que no es nuestro objetivo, superposiciones irregulares, múltiples capas de paneles, llegando incluso a 3 paneles en secciones específicas. Y bueno, tuvimos desafíos para poder conectar los paneles, sobre todo en los arcos. Y ya el prototipo final, que es el que vemos en la segunda línea, incorporó todas estas correcciones necesarias con paneles de dimensiones consistentes, un máximo de 2 capas de paneles,
y orientación uniforme. Y al abordar estos problemas durante esta fase de prototipado, pues el proyecto no solo mejoró la calidad general del modelo final, sino que nos conservó tiempo y recursos que los podríamos haber gastado en problemas imprevistos durante la construcción real. También, por otro lado, realizamos un mock-up que consiste en construir una parte del modelo a escala real. Uno de los objetivos principales de esto fue poder obtener una comprensión más profunda de cómo responde un grupo de estos paneles a fuerzas externas, por lo que se aplicaron fuerzas controladas a la estructura y nos permitió evaluar tanto el radio de curvatura como las propiedades de flexión de los paneles. Esta maqueta se construyó con contrachapado, seleccionado por su robustez y durabilidad, pero cabe destacar que ambos lados de este contrachapado estaban prelaminados, eso para la resistencia a contrafactores ambientales y garantizar la durabilidad, pero sin embargo la presencia de estos lados prelaminados y además el grosor de estos paneles, que era de 13 milímetros, nos presentó desafíos para poder lograr la flexión que queríamos de los paneles. Así que aunque esta prelaminación contribuya a la durabilidad, también nos limita la flexibilidad, afectando por lo tanto a la curvatura. Entonces, para abordar estos desafíos, se propuso reducir el grosor, pasando de 13 a 9 milímetros, y se exploraron otras alternativas para este prelaminado. Luego también se llevó a cabo un análisis estructural, el cual voy a resumir muy brevemente, ya que podríamos hacer una presentación solo de ello, y se realizó utilizando Caramba 3D y Kiwi. Se consideraron factores como la masa total, deflexión de superficies curvadas y tensiones, y nos centramos sobre todo en las propiedades de los materiales y el tipo de carga. Los resultados identificaron ciertos puntos críticos, como podemos ver en algunas de las animaciones, específicamente en las entradas arqueadas. Entonces, lo que hicimos es fortalecer mediante un diseño optimizado. Logramos un diseño, por lo tanto, con los arcos, con las entradas, con doble capa, como un estilo sándwich, para poder garantizar resistencia y control. Y finalmente ya pasamos a la construcción a escala real, que esta tuvo lugar en Palamós, en Cataluña, en un bosque de pinos cerca de la Riera de Belloc, en una superficie de unos 44 metros cuadrados. El primer paso de la construcción de una estructura como esta es preparar el sitio de la construcción, que es lo que vemos en la primera línea, que implica despejar toda la área como de piedras, palos, etcétera, y asegurar una base nivelada. Y una vez que el sitio está listo, se marcó el centro de la estructura en el suelo. Se utilizaron las conexiones Spirafix para poder anclar la base de la estructura al suelo y evitar el levantamiento. Y el siguiente paso es agregar placas metálicas bases a esta base del suelo para poder unir posteriormente los paneles. El proceso de ensamblaje comienza agrupando paneles en grupos, como vemos en la segunda línea, con paneles dentro del mismo grupo que se superponen parcialmente. Entonces, estos se unen y se sujetan mediante agujeros preperforados y pernos asegurados con arandelas en cada lado para garantizar la distribución de la presión. Y después de asegurar estos grupos parciales, se conectan a las placas metálicas de la base que he comentado hace un momento. Y entonces ya van adquiriendo esta curvatura. Y a medida que avanza el ensamblaje, surgen desafíos, especialmente en los arcos, en las entradas, que este desafío resultó de la rigidez de la estructura y de los desplazamientos acumulados, y también de la doble capa cerca de los arcos, que fue la optimización que realizamos. Y para poder superar este desafío se requirió pues, un poco más de fuerza manual para poder alinear los agujeros y reubicar correctamente estas uniones. Y a lo largo de este proceso de ensamblaje, la estructura ya va adquiriendo naturalmente la forma doblada y que conceptualizamos al inicio. Y este fue el resultado final, que lo podemos ver en el lugar. Además, a lo largo del estudio también realizamos un análisis comparativo para poder verificar el rendimiento de nuestro pabellón Shingles. Se comparó este con su predecesor, el Playdom de Fuller, así como otras dos formas para poder verificar la versatilidad de nuestro algoritmo. Los atributos comunes o factores que consideramos para esta comparación se categorizan en dos grupos.
primero el rendimiento estructural, que es el que vemos en pantalla, que incluye los desplazamientos máximos y la masa total. Y, por otro lado, las métricas generales, que incluyen área frontal, análisis de superposición, radio máximo de curvatura y el grosor permitido de los paneles. Y este análisis comparativos para shingles, pues fue muy importante para nosotros para poder comprender el rendimiento y las mejoras realizadas o para posibles futuras investigaciones de shingles. Entonces, a partir de los resultados, entendemos que el rendimiento de shingles es bastante similar al de Plydom, pero con mejor libertad de forma, por lo que podría ser comercialmente viable. Las deformaciones se pueden reducir con experimentación de materiales o adición de piezas que induzcan un efecto de rigidez. Y finalmente hemos visto sobre todo el impacto que tiene la topología, es decir, la forma, en nuestro algoritmo y su rendimiento. Es decir, como más compleja y más curvatura tenga esta topología, más difícil va a ser conseguir la misma dimensión de los paneles, porque nuestro objetivo final y el escenario más ventajoso sería tener dimensiones exactas de los paneles y las áreas también totalmente equitativas para todos los paneles, y que esto se pueda aplicar a topologías muy complejas y diferentes. Y ya finalmente, para terminar con las conclusiones, inicialmente planteamos futuras investigaciones, sobre todo para la construcción, donde se podría explorar un sistema impermeable, agregar claraboya o llenar los huecos y jugar con dimensiones y formas de los paneles, como hemos comentado en el análisis comparativo. Y como conclusiones generales, pues que la convergencia entre las herramientas digitales y la fabricación de precisión nos ha inaugurado una nueva era para el diseño arquitectónico, que en este proyecto hemos explorado de primera mano las implicaciones de combinar las técnicas de fabricación digital con materiales ligeros, y que bueno, este estudio nos ha llevado desde los cimientos históricos establecidos por visionarios como Buckminster Fuller con su Plydom que ya hemos comentado, hasta el ámbito contemporáneo del diseño asistido por CNC. Y hasta aquí la presentación de shingles. Gracias. Muchas gracias, Mariona, y también gracias a Ima y a Enrique por su tiempo el día de hoy. Igual, nuevamente me gustaría agradecer a Pep Tornabel y Gerard Bertomeu, directores del programa de maestría MPDA. Muchísimas gracias.